¿Qué pedo cabrones? Aquí les traigo el caso de Edward Mondrake, el cual es muy impactante. Mientras lo escuchan yo me voy a jalar la polla XD. Bien, empecemos. La verdadera extraña y real historia de Edward Mondrake. Es verídica hasta donde sabemos, aunque la totalidad del relato se ha perdido en el tiempo. Pues su inusual caso ocurrió muy temprano en la historia médica y se hace referencia a él solo en los cuentos que la gente comenzó a pasar a sus allegados, familiares y conocidos. De hecho, la historia de su vida se ha vuelto tan confusa con el paso del tiempo que hoy en día no hay fecha exacta de nacimiento o la muerte de Edward. Para los investigadores modernos nació y murió en Inglaterra en algún punto del siglo XIX, algunos apuntan hacia la fecha de 1887. Su madre era la condesa de Darlington y bajo el poder de ese apellido, se extendían infinitos prados y campos de cosecha que mediante tributos arrendatarios y un suculento comercio a base de cereales y ganado, permitían a la familia vivir de un modo más que privilegiado. El castillo se hallaba en la ladera sur del condado de Portsmouth, bordeando unos impresionantes acantilados que vigilaban el embravecido mar del norte. Las vistas eran fantásticas y todo hacía presagiar aquella tarde, que con la llegada del tercer varón, la familia Mondrake quedaría finalmente bendecida. No fue así, algo en la gestación del feto se torció, cuando se cumplían los últimos meses del embarazo. Así trató de explicarlo el Dr. Bridgewater, al contrariado padre de familia, Sir William Pitt Mondrake, al que no le pareció nada bien que entre su descendencia se hallase la ominosa huella de una malformación. Efectivamente, el niño Edward había nacido más que entero. La madre dormía extenuada junto a la recién llegada criatura, pero el Dr. Bridgewater y la matrona que le asistía, encontraron cuanto menos extraña la parte posterior de la cabeza del bebé. La vida de Edward se transforma así en una de las historias más raras y dolorosas de la deformidad humana. Edward Mondrake, al parecer un joven erudito, de grandes conocimientos, buen estudiante y músico violinista de mucha debilidad, en posesión de una gracia profunda natural, quien iba a ser el heredero de una de las familias más ricas y nobles de Inglaterra. Joven que sin embargo nunca reclamó el título de nobleza y se suicidó a la temprana edad de 23 años. Vivía en un retiro autoimpuesto absoluto, evitando las visitas incluso de los miembros de su familia. Se dice que era muy guapo cuando se le veía desde el frente. Edward Mondrake padeció una rara malformación que lo hizo nacer con un rostro extra que era de mujer en la parte de atrás de su cabeza. El rostro femenino era como una máscara, ocupando solo una pequeña zona de la parte posterior del cráneo, en lo que sería su nuca. Tenía dos caras. Según se cuenta, ese rostro no hablaba, no comía ni bebía, pero aún así podía reír y llorar, mostrando signos de inteligencia de un aire maligno. Se trataba de su gemelo parásito, carne de su carne, adorable como un sueño, atroz como un demonio. Se la había visto sonriendo y burlándose con muecas mientras Mondrake lloraba. Según cuenta la leyenda, sus ojos seguían los movimientos de quien se le ponía de frente, moviendo los labios sin cesar. La voz era inaudible, pero Mondrake aseguraba que durante la noche no podía conciliar el sueño debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica nonata, como él la llamaba. La que nunca duerme, y que me habla de tales cosas de las que solo se oyen en el infierno. Llegó incluso a pedir a los médicos que hicieran lo posible por extraerla de su vida. Los padres buscaron la manera de aliviar a su hijo de semejante carga, pero las operaciones de cirugía nada desarrolladas por aquel entonces, no aseguraban que pudiera sobrevivir tras la operación. Lleno de coraje y desesperación, Edward pedía a sus padres luchar por el intento, pero el temor amedrentó la decisión última y los padres no cedieron a la arriesgada petición. Librarse de aquel rostro terminó siendo para Edward una obsesión que lo llevaría a la muerte misma. La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados consigo a este demonio. Porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera. Estas eran las palabras del desventurado Mondrake a Manvers y Trewhella, sus médicos. Aunque lo vigilaban constantemente, consiguió beber veneno, debido a lo cual murió. Solo dejó una carta, en la que agradecía a sus padres y a sus hermanos el cariño recibido y en la que hacía una última petición ineludible, que su cara demoníaca fuera destruida antes de su funeral, para que no continuase con sus espantosos susurros en la tumba. Algunos relatan que los médicos decidieron extirpar la cara maligna antes de enterrarlo, para cumplir el deseo del joven y darle paz y descanso eterno.
Por una petición anterior, fue enterrado en tierra baldía, sin ninguna lápida o marca que dejara constancia de su tumba. El método de su muerte también es diferente en varias historias, a veces lo hace con veneno y en otras versiones con una bala entre los ojos de su hermana demonio, lo ponen fuera de su miseria. Su vida y muerte ahora son parte de obras de teatro, textos, pinturas, e incluso de la música, como la canción de Tom Waits Poor Edward para su ópera Alice y la ópera titulada Mordecai de Erling Wald, que están basadas en su triste historia. Sin embargo, la historia fue considerada falsa por algún tiempo. Simplemente era demasiado fantástica para ser creída y, obviamente al ser contada una y otra vez a lo largo de los años, muchas de sus partes simplemente no tienen sentido lógico ni médico. Pobre Edward. ¿Has oído lo que dicen de Edward? En la parte de atrás de su cabeza. Tenía otra cara. Era la de una mujer. O la de una joven. Decían que quitársela lo mataría. Así que el pobre Edward estaba perdido. La cara reía y lloraba. Era su hermana gemela malvada. Por las noches ella le hablaba de cosas solo mencionadas en el infierno. Era imposible separarlos. Encadenados juntos de por vida. Al final, la campana dobló por su condena. Alquiló unas habitaciones. Y se ahorcó con ella. De los barrotes del balcón. Algunos todavía creer que se liberó de ella. Pero yo la conocía muy bien. Y digo que la llevó al suicidio. Y se llevó al pobre Edward al infierno. Bueno cabrones, aquí termina la historia. Comenten al respecto y no olviden suscribirse a mi canal. Sin nada más que decir, los saluda Basebloquendo.